un poco más grande, un poco más profunda, pero en conjunto de anca. Este conjunto de anca es mejor y mejor ubre, por eso coge ventaja sobre el otro ejemplar. Y lógicamente, mire, por encima del lomo, ya llegando al sacro, aquí hay mayor fortaleza, que allá hay un poco más de debilidad. Ahí coge más punto este ejemplar. ¿Por qué le gana este ejemplar? Por su profundidad, un ejemplar más profundo, de mayor desarrollo, unos aplomos justos, correctos, pero da ventaja a este ejemplar con respecto, está por encima de estos por los puntos anteriormente anotados, un ejemplar más largo, más profundo que estos dos ejemplares, y unos buenos aplomos, pero da ventaja con respecto a los otros ejemplares de que el anca es un poco más caída, siendo larga, pero es un poco más caída, tiene un pezón supernumerario, dos pezones supernumerarios, y la ubre es un poco más redondeada, más corto los pezones. Nosotros tenemos que buscar ubres, futuras ubres, que estén bien prendidas, con pezones bien separados y que no tengan pezones supernumerarios. Cuando hay pezones supernumerarios, por fisiología, por estética, por anatomía, nosotros los castigamos porque muchas veces se abre el esfínter porque nosotros por chistosos o un niño o el ternero mama, entonces se ordeña, se meten patógenos y da la mastitis. Toca quitar los pezones que le sobran, solamente son los 4. Entonces, por eso, por el anca, si nosotros miramos también, da un poquito de ventaja con la línea dorsal con respecto a los otros ejemplares, pero es un buen ejemplar. Este ejemplar, una bonita ubre, buen conjunto de anca, una separación acorde, digamos, a su tamaño, los isquiones, unos buenos aplomos. Da ventaja con respecto a los otros ejemplares, también en la ubre y también en el tamaño con respecto a la siguiente y en las dos ubres de las que quedaban por encima. ¿En qué gana con respecto a los otros ejemplares? En su línea dorsal, en su conjunto de anca, en su pierna y lógicamente en la ubre, siendo más pequeña incluso que las anteriores, pero tiene mejor conformación de ubre este ejemplar, una bonita ubre, una bonita separación de pezones. Este ejemplar, mayor desarrollo, ahí coge puntos el ejemplar, una anca interesante, buena, larga, amplia, ancha, pero da mucha ventaja en la línea dorsal, está muy pandeado con respecto a los otros ejemplares. El otro ejemplar, mire, la más pequeña, una línea dorsal más recta, profundo el ejemplar, es un poco corto el ejemplar, por eso fue que quedó en esa posición también, pero una ternera bien interesante y buena esa ternera que quedó en segundo lugar. Des en cuenta que la línea dorsal es más recta, más amplia, y aquí esto nos dio ventaja, y en ubres también. Los pezones de esta ternera están un poco disparados. Cuando están disparados hacia atrás, cuando son muy justos, entonces cuando ya esté la ubre llena, cuando ya sea una vaca, se disparan más. Entonces eso nosotros digamos, le quitamos puntos porque los pezones vistos de atrás, los pezones traseros, valga la redundancia, tienen que las puntas mirarse, tienen que estar en esa forma. Cuando sea una vaca y cuando la ubre esté llena, quedan rectos. Entonces, por amamantamiento del ternero, por las pezoneras, ordeño mecánico, o por ordeñar. Cuando está en esta forma, los pezones cuando son terneras, y la ubre y está parida, está llena, pues queda así. Entonces nosotros no vamos a colocar el balde de lado, sino para ordeñar, si nos lo tenemos que colocar bien, entonces doblamos el pezón, hay retención, y hay lógicamente retención de leche. Es como una manguera, y el ternero también llega y toma de esa forma, entonces no hace la gotera esofágica. Y en los pezoneros pues tenemos más problemas, por eso es que nosotros molestamos. Una muy buena ubre, de pronto la mejor muestra de ubre de todos los ejemplares, sino que se nos presenta un ejemplar de mucho desarrollo, de muy buena conformación, y lo que yo digo, le tocó bailar con la más fea. Pero mire esta ternera, a pesar de que no es la más grande y le falta un poquito de alimentación, de cuidado, le faltó. Mire el pelo, está un poco áspero, no es brillante, siendo un ejemplar de mucha calidad. Mire el pecho de este ejemplar, mire la profundidad, la amplitud, la cruz, buena línea dorsal, muy buen lomo del ejemplar, muy buen conjunto de anca del ejemplar, ancha de isquiones, y lo mejor del ejemplar, la muestra de uno, la de mayor separación, la de mayores pliegues, una ternera bien interesante, pero lógicamente que le dio ventaja al otro ejemplar, teniendo mejor línea dorsal porque esta se nos pandea y es más ancha. Dese cuenta que por su tamaño, cruz, dorso y lomo más ancho, pero esta, mire el desarrollo que tiene, mire el conjunto de anca que tiene, unos buenos aplomos, una buena ubre también, sin lugar a dudas, cinta azul de primer puesto, una cinta roja, una cinta amarilla, cuarto, quinto, cuarto, quinto, sexto y séptimo puesto. Felicitaciones, el aplauso del público, esta fue la explicación. Un gran aplauso, una competencia bien interesante. Un ejemplar que no se quiso mostrar bien, se que caminó
un poco mal, se paró también mal y ahí dio ventajas. Mire, se presenta la mayor inclinación del anca. Es un ejemplar un poco más cortico que la otra, un poco más corto, inclinación. Las muestras de ubre son muy parecidas de los ejemplares. Lástima que no se nos ha presentado bien, la duda estaba entre estos dos ejemplares, pero es un poquito más corta el ejemplar, pero son muy parecidas, sino que no se pudo manejar bien. Y mire ahí, el anca presenta más inclinada y aquí presenta un anca más justa, una anca menos inclinada. Cuando se nos presenta una anca más inclinada, entonces vemos una pierna un poco más corta y vemos la ubre más metida entre las piernas. Y ejemplar, los dos ejemplares están dando ventaja con respecto a los otros porque son las más cerradas de isquiones. Un ejemplar un poco más largo también. Con respecto a este ejemplar, un ejemplar que ya tiene mejor desarrollo, es más larga. Si nosotros miramos una mejor cruz, ¿por qué da ventaja con respecto al otro ejemplar? Es un poco más pandeada, o sea, tiene un poquito más de ensillamiento, tiene mejor arco de costilla que los otros ejemplares, una anca un poco más larga y más ancha y mejores isquiones. Si nosotros miramos los anteriores ejemplares con respecto a este ejemplar, unos isquiones más separados, eso quiere decir que tiene una mayor capacidad, y ahí lo pueden ver ustedes, en albergar un músculo de pierna más ancho. El ejemplar, unos aplomos correctos, un ejemplar más largo. El desprendimiento de cola un poco corto. Cuando nosotros tenemos el desprendimiento de cola corto, que la ideal es que venga en línea recta desde la cabeza, la nuca, cuello, cruz, dorso, lomo, que todo sea parejo y que haya una buena inserción. Hasta la cabeza, el cuello y la cruz, ahí vamos bien. Y pierde unos puntos en el dorso por la debilidad que presenta. Nosotros, ¿por qué castigamos la debilidad de la línea dorsal? Porque con el paso de los años, el peso del alimento, el peso de la cría, se pandean más, se van a ensillar más, baja más el abdomen de la cuenta y después del parto la involución uterina se demora más por la evacuación de líquidos. Entonces ya no vamos a preñar al segundo celo y no vamos a tener el parto al año, sino que se nos va a distanciar más por eso, porque no hay evacuación de líquidos después del parto. Una buena inclinación, una buena justa inclinación. Entonces por eso nosotros castigamos las líneas dorsales, pero lógicamente las superan las otras por su tamaño, desarrollo, capacidad y anchura de isquiones. Con respecto al otro ejemplar, si nosotros tomamos la línea dorsal, la línea ventral, vemos que este ejemplar es más profundo, los dos tienen muy buen pecho, pero ya tiene mejor línea dorsal. Ahí está dando ventaja, mire la línea dorsal. Y la línea del corazón también es un poco más fuerte. Cuando nosotros pasamos aquí la mano por detrás de la paleta, ya está un poco más hinchada. Ese ejemplar es menos hinchado. Entonces tiene más fortaleza, más capacidad, más amplitud, mejor arco de costilla, buen conjunto de anca, buena separación de isquiones y un músculo más largo. Se cuenta que aquí este músculo corta un poquito más y vista de lado son muy parecidas. Aquí es un poquito más ancha la pierna, sobre todo por línea dorsal y profundidad. Cinta azul de primer puesto para el ejemplar con el número 4, cinta roja para el ejemplar con el número 3, amarilla y verde. Felicitaciones, el aplauso del público. Vamos con las otras, colocamos esa, por favor la caminamos, seguimos con esa y seguimos, así como van. Seguimos por favor detrás de la jersey. La Holstein detrás de la jersey, la cruzada detrás de la Holstein. Y ahora sí caminó mejor. Muy bien, vamos a comenzar con el ejemplar con el número 7. Un ejemplar que está dando ventaja ampliamente con respecto a los otros ejemplares. Primero en su desarrollo, segundo en su profundidad. Desarrollo como muy parejo con la jersey, pero la jersey nosotros sabemos que son ejemplares más pequeños que grandes con respecto a Holstein y con respecto a una cruzada con Holstein. Entonces, si nosotros vemos línea dorsal, línea ventral es la menos profunda, como la más entubada de los ejemplares. El anca un poco más, claro que está mal parado el ejemplar, me lo para, no me ha podido. El anca un poco más inclinada. Este ejemplar
una buena separación de isquiones. Ahí donde ustedes la ven es una buena separación de isquiones del ejemplar, pero la ubre sí no tiene los ligamentos hacia atrás, ni el desplazamiento hacia adelante, ni la distancia entre pezones. Una ubre más entre las piernas, una futura ubre que va a ser un poquito más redondeada y más recogida que los otros ejemplares. Si a nosotros nos sacan en una pista, este ejemplar me gusta mucho, tiene muchísima fortaleza, mucha capacidad, muchísima profundidad, pero es Holstein, entonces uno está mirando si le califica la fortaleza, la capacidad que tiene, esa profundidad que tiene el ejemplar, o se va por el lado de leche, porque cuando uno tiene una Holstein, busque el leche, porque el hueso es muy grande, muy pesado, la calidad de carne no es la mejor. Entonces, como la calidad de carne no es la mejor porque no tiene, digamos, esas cualidades que está buscando el mercado, y el hueso es demasiado grueso, muy huesuda, y la carne no tiene la palatabilidad, entonces buscamos leche. Entonces, ¿qué buscamos cuando encontramos animales especializados por razas? Pues buscamos refinamiento, buscamos todo que sea plano, capacidad para albergar leche. Entonces, lógicamente que estos dos ejemplares, por línea dorsal, por conformación y por ubres, se llevan a este ejemplar que sacó la cinta amarilla de tercer puesto. Si nosotros miramos estos ejemplares, como yo decía, este es un ejemplar casi doble propósito. Mire la fortaleza, la amplitud, la capacidad, pero es Holstein, buscamos refinamiento entonces. Si nosotros miramos refinamiento, vamos a mirar en dónde tenemos la leche, en dónde tenemos esa capacidad. Miremos la cara, cuál cara es más refinada, cuál cara es un poco más sutil y la piel más delgada, allá la encontramos. Cuál testuz es mucho más delgada, mientras más prominente y más delgada sea, eso es leche. Mire esa testuz, lo delgada y lo prominente que es aquí, en medio de los cachos, mucho más prominente y mucho más delgada porque la toqué, allá tenemos más leche. El cuello sí es muy parecido, me gustaría que esa tuviese el cuello un poquito más largo, más estilizado, más refinado, y lógicamente pues son planos los dos cuellos. Aquí es un poco más acarnerado, allá es un poco más delgado, le falta pues viéndola, digamos, este ejemplar en toda su conformación, sí me gustaría que el cuello fuera, me la levanto un poquito de la cabeza también, que es que no me las presentan a veces bien, entonces si se recoge, si le sale coto, pues no se ve bien. Mire, ahí ya cambió. Pues es la presentación, y eso lo decía aquí mi compañero, es importantísima la presentación. Mire, el cuello ya se hizo plano, pero sí me gustaría un poquito el cuello más largo. No hay animal perfecto, pero muy buen cuello. La paleta de las dos, muy buena paleta, mejor sustancia de hueso. Cuando nosotros llamamos sustancia de hueso es que sea plano, bien adherido, pero muy buenas paletas de los dos. Este ejemplar lógicamente con mucha capacidad torácica, profundidad, separación de brazos, amplitud por donde la vea. El otro ejemplar también muy buena profundidad, y lógicamente lo que le falta, teniendo buena amplitud, mire esa profundidad de pecho, una profundidad muy buena. Allá se notan las apófisis de las vértebras, y hay un punto definitivamente que marca la diferencia, que son las costillas. Yo toqué las dos costillas, estas costillas son un poco más delgadas y más redondeadas, esas son más planas, más separadas y van dirigidas más hacia la ubre. Eso es leche. Y lógicamente mire mucho más refinado ese ejemplar. Si nosotros miramos también el anca, dos muy buenos conjuntos de anca, allá completamente cóncavo, sin músculo y bien separado. Aquí muy buena separación de isquiones. Los ejemplares Jersey no son muy separados de isquiones, estamos tratando de separarlo con mejoramiento genético, pero lógicamente que compensan para que no tengan problemas en los partos, por partos distóxicos, porque los terneros aproximadamente nacen, los machos por ahí de 25 kilos, 25 a 28 kilos máximo, y las hembras nacen de 23 a 25 kilos, son muy chiquitos, entonces no hay problemas por eso con partos distóxicos. Un buen conjunto de ánquel ejemplar. ¿Qué mejoraría yo en ese ejemplar si la cruzara a la hora de cruzarla? Le mejoraría definitivamente anchura de isquiones. Ya hay toros Jersey que tienen más ancho los isquiones, porque es muy buena. Lo mejor de ese ejemplar, la profundidad, línea dorsal y profundidad, muy buena profundidad, muy buen arco de costilla. Si miramos la pierna, esta pierna es más ancha, vista de atrás, es buena separación de isquiones, pero mucho más ancha este músculo es más delgado. Si es más delgado este músculo, si el hueso es mucho más delgado, más plano, tiene mayor capacidad para albergar la ubre, el músculo le quita ubre. Por eso es que cuando nosotros nos presenta un ejemplar con mucha musculatura, sabemos que no va a tener la mayor capacidad en la ubre. Como esta pierna es más gruesa, pues le quita capacidad a la ubre para tener una ubre más amplia. Allá es mucho más delgado. Mire la calidad de hueso, una calidad de hueso espectacular, delgado como una tabla, mucha sustancia. Y si miramos ubres, lógicamente, dos muy buenas muestras de ubre, con mejor para la edad. Estos pezones están un poquito más grandes, están más, y
y están, digamos, la posición no es la más correcta en medio de los cuartos, allá tiene mejor posición de pezones, un poquito más pequeños, digamos, de lo normal. Me gustaría que fueran así de rondeados en esa posición, pero un poquito más largos. A esta edad de estos ejemplares, ideal que tuviese ya unos 3 centímetros cada pezón. Aquí se nos va un poquito de tamaño de pezón, sobre todo los delanteros, hay desequilibrio de los pezones delanteros con respecto a los traseros. El tamaño de los pezones de las vacas Jersey tienen que ser 5 centímetros. Allá estamos en menos de 2 centímetros. Eso quiere decir que va a tener un poquito pequeños los pezones para una pezonera o para ordeño mecánico o manual. Entonces, por calidad de hueso, por refinamiento, porque nos muestra más leche, cinta azul de primer puesto para la número 6, con muchísimo gusto para un ejemplar de mucha fortaleza. O sea, esta pase a doble propósito, mucha fortaleza, qué profundidad, qué capacidad de este ejemplar, pero lógicamente por su musculatura nos quita leche que nos pone ese ejemplar. Cinta roja para el número 5 con muchísimo gusto y vamos a darle tiene más ventajas, sobre todo por su separación de isquiones. Este ejemplar es un ejemplar, digamos, que está en buenas condiciones. No tiene la profundidad, no tiene la calidad de hueso y no tiene la línea dorsal de los otros ejemplares, la cinta amarilla. Felicitaciones, el aplauso del público y podemos seguir con la otra competencia. Algo que nosotros tenemos que mirar es la lumbre de las pezuñas. Esa lumbre de las pezuñas, por encima de las pezuñas, tiene que dar a la falsa rodilla. Y aquí da mucho más arriba, da al pecho, da al brazo, eso tiene que estar remetida. Esos 140 grados se achican más. Y si ustedes la ven, realmente la de menos aplomos. Y lógicamente que por su profundidad, por sus aplomos, una buena ubre del ejemplar, pero ahí dio ventaja la cinta amarilla de tercer puesto con muchísimo gusto, una muy buena novilla. Falta un poquito. Aquí estos dos ejemplares, mucho más profundos. Hablemos de diferencia. Comencemos a cogerla desde la cabeza. Dos cabezas bonitas, interesantes. Dos ejemplares femeninos en su cabeza, balanceados con respecto al cuerpo. Esta cara un poquito más larga, la otra más corta y más chata. Están balanceadas. Esa es más ancha, más cortica, pero el cuerpo es así. Esta, femenina, más larguita. El cuello, un cuello un poco más largo, el otro un cuello un poco más redondo. Sigamos mirando. Dos muy buenas cruces. Allá aparenta una cruz más ancha, y si nosotros le pasamos la mano encima, sí tiene una cruz más ancha, unos brazos más separados, pero aquí comienza, y si nosotros la miramos de adelante, esos brazos son un poco más separados, entonces cruz y brazos estaría, digamos, como ganando puntos, pero miren la paleta, miren la paleta de lado, lo adherida que está. Nosotros miramos la adherencia, la fortaleza en la paleta cuando caminan. Allá ese ejemplar cuando camina se ve un poquito como alado. Los omoplatos sobresalen de la cruz. Aquí ahí tiene mayor adherencia. Miren esta medida desde por detrás del brazo hasta adelante hasta el encuentro. Mucho más amplia. Esta es más corta, mire esta medida. Más corta la paleta. Y el ángulo de la escápula es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Si fuera un macho lo castigaría, si es una hembra eso da capacidad, pero en un macho cuando encontramos esas paletas separadas, sin fortaleza, muchas veces cuando los animales salen de patas, cuando nacen de patas, entonces se abre la escápula y son los partos distóxicos. Entonces en los machos sí castigamos, en las hembras da un poquito más de capacidad y pues lógicamente tiene alguna relación. Una escápula entonces más adherida, más ancha la paleta, los dos ejemplares de buena profundidad, pero aquí va cogiendo ventaja por la anchura de paletas. Si nosotros miramos el dorso, ahí presenta una habilidad del dorso donde está marcando el doctor Floro, y lógicamente si nosotros pasamos así la mano desde la paleta hacia atrás, hacia las costillas, allá se hunde, mire, se hunde y presenta debilidad por detrás de las paletas. Entonces aquí hay una mayor fortaleza, mejor arco de costilla. Miren los animales, esta es más larga también, esta es más corta, por eso también se más profunda. Si tiene 7 meses, mi señor alcalde, yo le sigo diciendo señor alcalde que fue el primero que me invitó acá, y es mi amigo alcalde, nos encontramos en todo lado, lo invito a mi pueblo, para todos lados, para que vean que uno tiene que ser justo y estamos calificando son animales, no personas. Entonces, mi amigo menos mal que me entiende, este ejemplar es más largo, mejor arco de costilla, las costillas más dirigidas hacia atrás, esas costillas están más dirigidas hacia el vientre, si estas están más dirigidas hacia atrás, hacia la ubre, muestra más ubre, el cuello un poco más largo muestra más ubre, más leche, y miremos la ubre también, ahora vámonos por debajo, me salté un pedazo. Si nosotros miramos por debajo, aquí tenemos unos mejores pliegues, allá la ubre es una buena ubre pero un poco más recogida, pero sobre todo la diferencia en la ubre delantera, aquí va más suavemente, allá corta, entonces la ubre delantera va a ser mucho más larga de esta, una mejor ubre y una mejor colocación, posición y forma de pezón, allá están un poquito más largos.
El anca es mucho más largo, pues no mucho, pero es más larga esta anca que esa. El anca está relacionada con el tamaño de la ubre, porque aquí en la tuberosidad coxofemoral se desprenden unos ligamentos que sostienen la ubre delantera, entonces es más larga. Y aparte de eso, mientras más larga sea y más ancha, que esa también es ancha, mayor capacidad en su sistema ovárico, unos ovarios más desarrollados y unos óvulos más grandes, y lógicamente mayor capacidad para albergar el ternero. Entonces esto es bien importante. Allá la anca es muy ancha, muy buena, pero es un poco más corta. Separación de isquiones, ahí también hay una diferencia. Aquí hay mayor separación, esa es buena, esta es muy buena. La separación de isquiones le da capacidad para tener una buena cría, para facilidad de parto, porque hay caja pelviana, le da facilidad para tener un músculo ancho de pierna y capacidad para albergar una ubre mucho más ancha, y de la misma forma para caminar. Los dos ejemplares son buenos, pero aquí va ganando. Los aplomos tienen que ser verticales. Cuando nosotros tenemos ejemplares chupados, completamente cerrados, no los tenemos en cuenta, no es bueno seleccionarlos, no es bueno tenerlos. Primero, por partos dictóxicos. Segundo, porque no tiene capacidad para la ubre, para el músculo, porque se tiene que abrir de patas. Si la ubre le llega a salir anchita, entonces se tiene que abrir de esta forma para tener la capacidad de la ubre, y el golpeteo le va a dar mastitis. Entonces, ejemplares que tengan chupados de atrás, mejor véndalos y compren uno más anchito, porque vamos a tener problemas. Entonces son pequeños detalles. Frente a lo mejor de este ejemplar, un poco más corto, la anchura, la conformación. Mire esa gran profundidad del ejemplar. Trazamos esa línea dorsal, esa línea ventral, y mire esa profundidad, ese arco de costilla. Un ejemplar con mucha capacidad que no sabíamos por cuál irnos, porque este no tiene la profundidad de ese ejemplar, pero lógicamente que es más corto. Cinta azul de primer puesto para este ejemplar, cinta roja con muchísimo gusto, mi señor, para el ejemplar con el número 6, y la cinta amarilla y el aplauso del público. Felicitaciones. Cinta azul de primer puesto para Graniza, Padre Jardín, Madre Jardinera, el creador del señor Nelson Suárez, pasta de la Hacienda La Esperanza de San Pedro de Iguaque. Les recordamos, en prepista debe estar la maravilla.